raza, aquí venimos a otro curso de la marca Duventus a la cuestión de refrigeración. Así que vamos a ver qué le compartimos a todos ustedes. Espero les sirva el contenido, que le vamos a compartir. Así que quédense a ver este video. Roberto Lucenilla, gerente de producto de garantías en Duventus. Mi compañero Ángel Ilich es el gerente de garantías. Ustedes saben que todos los procesos de garantías los van a ver directamente con nosotros, ¿no? Un WhatsApp, una llamada y de volar, vamos, para que la solución sea rápida y concisa. No tenemos el 1800, tenemos otros lugares de contacto, pero pues, lo que ha caracterizado estos 5 años de trabajo es vamos a analizar esa parte de la conectividad. Vamos a checar los refrigerantes y su evolución, la seguridad en el manejo de los refrigerantes, no solo enfocándonos al R32, sino también a todo lo que conlleva un correcto proceso de manejo del refrigerante, ¿sí? Vamos a revisar componentes, vamos a ver ahí cómo revisar componentes de la tarjeta, los motores, los sensores, todo lo que es de una instalación o de un equipo convencional básico. Vamos a analizar inverter, pero desde la perspectiva de la lógica de funcionamiento que tiene el sistema. El equipo inverter pues, es un equipo que está diseñado para ahorrar, pero para ahorrar tiene que cumplir con ciertos parámetros de operación para que lo hagan un equipo que realmente ahorre energía. Y en esa lógica pues vamos a interpretar los códigos de diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Ahí traemos el módulo. Si tienen alguna duda o algo para una revisión, pues lo podemos hacer ahorita al terminar lo que es la etapa de inverter, ¿sí? Este año vamos a seguir trabajando con ustedes, les vamos a seguir ofreciendo productos que la compatibilidad entre la refacción sea de un 70 o un 80%. Yo lo que quiero es realmente mantener un cliente contento, un técnico que no batalle y una persona que realmente valore su trabajo, ¿no? ¿Sí? Cada uno de ustedes aquí está invirtiendo un tiempo. Vamos a estar aquí chachareando, platicando, peleando en un momento, 4 horas. Esas 4 horas te sirven a ti para que cuando estés arriba de ellos realmente puedas solucionar problemas que tengas en sí, en los sistemas. Eso es una inversión para ti. Vas a invertir en tu herramienta o inviertes en tu herramienta. Todo eso va encaminado a darle una mejora a tu cliente. Yo como técnico le ofrezco a mi cliente un trabajo profesional que a él le va a redituar cada mes con ahorro de energía. Si yo hago un cochinero de trabajo, lo voy a hacer que gaste luz cada mes. Si yo soy un técnico profesional, lo que voy a hacer es darle un beneficio. Y ese beneficio cuesta, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros comprendamos que el que yo le ofrezca mis servicios al cliente no es el beneficio, o que el cliente me esté dando los beneficios a mí, sino que yo le estoy dando beneficio a él, vamos a poder madurar y tener un mercado estable. Ustedes saben que esta zona es de que andan agarrados de las greñas con el que cobra 300 pesos, ¿no? Entonces, pues no volteen a ver ese canijo que anda cobrando 300 pesos, no volteen a ver lo que tú haces y que realmente vale el trabajo que eres profesional, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy básico. Cuando tú haces una construcción en tu casa, pues el albañil va y revisa, vas a ocupar grava, arena, varilla, cemento, 20 bolas de material. ¿Cuánto te cobra el mano de obra? 20, cabrón. Es una regla normal. Si tú cotizas un trabajo, lo que ocupes de material, del 80 al 100% es de mano de obra. Entonces, nosotros aplicamos la cuestión o la lógica al revés. Instalamos muchos y cobramos barato, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes, las generaciones viejas, traspasemos ese conocimiento a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones no estén regalando su chamba, pues vamos a mantener un mercado estable. Sonora, Sinaloa, el sureste son áreas de mucha demanda, pero la demanda no quiere decir que podamos, que nosotros le vamos a dar las cosas baratas, ¿no? Si hay mucha chamba y para todos sale el sol, pero realmente ustedes valórense y valoren su profesionalismo, su inversión, para que puedan seguir creciendo.
yo puedo hacer una instalación de 2,000 pesos y me aviento 2 al día, o puedo cobrar 500 pesos y aventar de 15 instalaciones y andar todavía a las 12 de la noche afuera chambeando, ¿no? Y ganar lo mismo. Entonces, en la medida que nosotros ponderemos el trabajo que hacemos, vamos a ir creciendo de nuevo. Antes era una muy buena chamba. Cuando yo empecé cuando tenía 18 años, se cobraban hasta 2,000 pesos por instalar. 2,500. De 2,500. 2,500. ¿Sí? Yo tengo 42 años y en vez de ir viendo el precio para arriba, como el dólar, nos estamos yendo, nos tiramos de ahí del cerrito, ¿no? A la madre. ¿Sí? Entonces, consideren esos comentarios para que realmente ustedes puedan madurar. ¿Sí? Me tocó ver un presupuesto así como usted dice, un equipo lo compraron en $500. Con las refacciones, para no hacerte batallar, para que realmente tu cliente tenga una opción de reparación, porque pues, el mercado también no está muy bueno como para andar comprando equipos cada año, que es lo que dura una garantía básica de una tarjeta, una turbina, un asco, un motor. Te damos la opción de poder conseguir la refacción en la tienda con el distribuidor, aunque sea una refacción que sea equivalente, pero es una refacción que va a hacer trabajar al equipo. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante tener ese stock de refacciones para poder ofrecer ese beneficio al cliente. Mi prioridad son las garantías. Yo debo tener un stock de garantías por 5 años para poder tener clientes satisfechos, técnicos bien trabajados. Pero si ocupas una refacción por algún motivo después de la garantía, todavía tenemos disponibles. Ahí tengo refacciones todavía desde los equipos del 2020. Y eso me demuestra que la unidad ha salido muy buena, es noble, de buen funcionamiento. Y la refacción, pues ahí se me está llenando de tierra en la pinche bodega. ¿Por qué? Porque no la usamos. Y ustedes saben, me hablan a mí, oye, se chingó la tarjeta, vas a la tienda por ella. Si la puedes quitar, llévala, si no, no hay pedo, porque ya sé que los clientes también de repente se ponen medio rejeros. No, ¿cómo me lo vas a desarmar? Ya no me lo vas a armar otra vez. Hay mucha flexibilidad, ¿no?, con esa parte. ¿Sí? Este año vamos a seguir trabajando con Nova Classic, que es su último año en el mercado. Aquí les comunico que tanto Nova Classic como la nueva unidad Classic Pro, que son de R410, ambos, yo creo que en julio-agosto, hay una transición en equipos on-off también, de 410 a 32. Entonces, abusados. Porque el equipo de R32 que están manejando ahorita es inverter, y el inverter cuida mucho las presiones de operación por las temperaturas de trabajo. Pero el on-off, si no le hago vacío, cuando la temperatura se eleve, pues el condensador va a estar trabajando sin que nadie lo esté cuidando. Nada más se cuida internamente el evaporador por los sensores de temperatura. Pero en un convencional no. Acuérdense que el compresor afuera está trabajando sin que nadie se dé cuenta mientras le llegue el voltaje. Si se eleva la presión porque están dobladas las tuberías, porque está en contra del viento dominante, porque no sirve el aspa, porque no está el aspa en contra del viento del flujo normal, se va a elevar la presión y el compresor va a empezar a reventarse. ¿Sí? Entonces hay que poner mucha atención en el cuidado del manejo del refrigerante. En caso, una pregunta, en caso por ejemplo del abanico, que se daña el abanico del condensador por el viento encontrado. Bueno, que se queme el motor, Sí. ¿ya? ¿Cómo se va a proteger el equipo? Acuérdense que el compresor tiene un protector térmico interno. Por Llega a los calentamiento. 120 grados y se abre. Se llama cuando se enfríe, sobrecalentamiento. y mientras esté el compresor recibiendo voltaje, Va a estar entrando y saliendo. va a estar entrando y saliendo. ¿Sí? O sea, a lo mejor el cliente se da cuenta si está haciendo calor porque va a decir, en el caso del Pro, viene con conectividad Wi-Fi. A pesar de que es un equipo o no, trae la conectividad Wi-Fi o es compatible con Wi-Fi de Juventus. En este caso, el accesorio Wi-Fi se vende por separado. ¿Sí? ¿Por qué se vende por separado? Para mantener un precio que esté dentro del rango de todo el mercado. Tenemos un mercado de Wi-Fi que va del 20 al 30% de los usuarios. O sea que de cada 10, 3 te piden Wi-Fi, los demás ni siquiera saben qué onda, ¿no?
Entonces, para mantener ese mercado, el 80-20 abarcado, se decidió poner el Wi-Fi como un accesorio que si el cliente lo quiere, lo puede comprar aparte. ¿Sí? En el caso de los inverter, Nova Inverter R410, y ustedes ya vieron ahí en la tienda el equipo Advance, que es de R32. Igual, Advance tiene la facilidad de conectarse al Wi-Fi. El Pro lleva una memoria tipo USB y el Advance es una tarjeta electrónica que se conecta dentro del módulo de la tarjeta principal. ¿Ese accesorio de Wi-Fi más o menos el que el precio del técnico yo lo tengo en $350. El precio del cliente final lo tengo en $450 más 100. ¿Y la conexión de ese accesorio va a ir a...? Sí, es parte de la instalación, o sea, lo tienes que considerar como un... Sí, pero me refiero que va a ir así como un puente para... Sí, en el Pro, de hecho ahorita lo vamos a ver. El Pro es un conector que se lleva en la tapa frontal. Pero me refiero yo para el clásico que estamos manejando ahorita, no. Ese no tiene, porque la tarjeta no tiene la programación. Okay. ¿Sí? El que tiene el firmware o la programa es el Advance y el Pro. Y de hecho el Classic y los Nova ni siquiera tienen el puerto de conexión, el pin vaya, las conexiones por dentro. O si le doy servicio preventivo, lo puedo levantar, detenerlo y limpiar la parte trasera. ¿Sí? La parte del evaporador, la parte frontal de la carcasa, se desensambla la parte inferior para poder limpiar más fácil la turbina, en el caso del usuario, o en el caso del mantenimiento, pues darle un desarme más sencillo, más rápido, ¿no? ¿Sí? Aquí hay algo muy importante para los Pro, los Juventus Classic, para los Inverter, en el caso del Advance, que es de R32, hay un detalle con los procesos de instalación que seguimos mal aplicando o no lo hacemos bien. Acuérdense que la turbina mueve el aire que tiene el cuarto dentro, no genera aire. Si yo pongo mi equipo a 10 centímetros, puedo mover el 70% del volumen de aire. Si yo pongo poco aire, tengo baja capacidad de enfriamiento, porque el aire que estoy inyectando es poco volumen y no va a retirar el calor de los componentes dentro del cuarto en menos de 20 minutos. Y como no retira los aires, el calor, pues el usuario ¿qué hace? No enfría, le baja la temperatura. Y al bajar la temperatura, el compresor trabaja más tiempo y provoca retornos de líquido del compresor, que es cuando se empiezan a escarchar las skills de instalación. Si yo pongo a 15 centímetros, tengo el 85% del volumen de aire. Genero un buen proceso de enfriamiento, de confort, pero sigo alargando el tiempo de trabajo. Para cortar puede durar hasta 2 o 3 horas. ¿Sí? Si yo lo pongo a 20, jalo el 95% del volumen de aire y voy a generar un proceso de enfriamiento pleno y un ahorro de energía. Con el R32 es más sensible al bajo volumen de aire porque la temperatura de ebullición es más baja. ¿Sí? El R32 puede manejar temperaturas de hasta menos 59 grados cuando se hace un correcto proceso de instalación. ¿Cómo yo genero que mi gas baje más la temperatura? Utilizando nitrógeno para sacar los gases no condensables y hacer un proceso de vacío en base a los micrones. ¿Sí? Cuando yo cumplo con ese proceso de instalación, yo hago que el refrigerante trabaje a más baja temperatura. Entonces, si pongo el equipo de R32 a 10 centímetros, voy a generar bajo volumen de aire y cuando la humedad se eleve, inmediatamente las aletas se van a empezar a escarchar y como va a haber menos volumen de aire, porque va a haber obstrucciones, el cliente le va a bajar la temperatura y se va a empezar a escarchar completamente hasta que se haga un mano de hielo. ¿Sí? Entonces, la consideración de la separación es para generar un buen volumen de intercambio de aire para la inyección y el retorno, o para el retorno y la inyección. Y eso se debe de cumplir o se debe de respetar más con los equipos de R32. Con el R410, pues ahí más o menos lo único que hace es medio que enfría, que echa poquito aire, pero pues hay un confort más o menos estable. Pero con R32 podemos tener procesos de congelamiento inmediato, ¿no? Generados por bajos volúmenes de aire por la instalación. Aparte de dañar
o de impactar el volumen de aire del equipo, estamos golpeando nuestro evaporador con un calor de radiación por la techumbre. Si tenemos pistola de calor y vamos y revisamos la temperatura de una losa, actualmente los procesos de manufactura de las casas están de la chingada, ¿no? Tienes 42 grados afuera y llegas con la pistola y le tiras a la techumbre y está en 38 grados el pinche techo, y luego lo tienes a 10 centímetros, pues el calor de la losa está pegándole el serpentín y el equipo está peleando con el calor que tiene arriba en vez de pelear con el calor de los componentes, y eso va a generar que se eleve la presión de operación, se eleva la temperatura de la descarga del compresor y descuadra todo el ciclo de la refrigeración. Entonces, una de las cuestiones básicas del proceso de instalación, aparte del vacío, pues es la correcta posición del serpentín del evaporador para que tengamos un buen proceso de enfriamiento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para ustedes? Dispensador de agua Oasis, garrafón aparente, también tenemos garrafón oculto, el Black, compresor de 1 décimo, resistencia de 400 watts, agua caliente 85 grados, agua fría 6 grados y con selector de temperatura de agua ambiente normal. ¿Sí? Y para los que les gusta bañarse con agua calientita, pues el calentador de paso. Que aquí en el calentador de paso, entre octubre y noviembre, ya vamos a salir con calentadores eléctricos, porque hay mucho mercado que ya está pidiendo también calentador eléctrico, ¿no? De tanque y de paso. Y de gas natural, creo que aquí no hay gas natural todavía. Todavía no. No, puro LP. Que nos viene mejor. Andamos pidiendo. ¿Sí? Vamos con el Wi-Fi. ¿Sí? La aplicación Wi-Fi es un desarrollo exclusivo para Luventus. La pueden buscar como Luventus Air en App Store o en Play Store. La descargan. Yo como técnico la puedo descargar y manejar o programar los equipos que instalen, pero el que realmente debe quedarse con el usuario maestro de la aplicación, pues es el que se va a quedar con el equipo o el del control remoto, ¿no? ¿Sí? Yo puedo instalarla, enseñar al cliente cómo usarla, y cuando yo le programe el teléfono al usuario o al cliente final, ese usuario o ese equipo se va a borrar de mi usuario y se va a quedar con el del cliente, ¿sí? Por el proceso de programación que lleva la aplicación. Primero, para que podamos manejar la aplicación, pues hay que crear una cuenta. Al descargar la aplicación, se crea una cuenta, un correo electrónico con una contraseña para la cuenta y te manda un correo con una clave de confirmación. Cuando te manda ese correo, al volver a entrar a la aplicación, te pide esa clave y ya puedes ingresar a la aplicación de Luventus Air. Ya creada la cuenta, pues podemos programar los equipos. Añadimos un dispositivo, en este caso vamos a añadir un equipo de aire acondicionado. Muy importante, la contraseña de la red y el tipo de red. Es como si yo configurara el Wi-Fi del teléfono, ¿no? Entonces tengo que darle la red, la configuración o la clave de la red y utilizar la 2.5 o 2.4 dependiendo cómo esté configurado en el módem. Hay modems que traen dos, la 5 GHz y la 2.5. Con la 5 GHz no va a trabajar la aplicación, tiene que ser la 2.4 o la 2.5. Y una vez seleccionada esa red, yo puedo empezar a configurar mi equipo o se empieza a configurar para poder manejar, poderle poner nombre, le podemos tomar una foto y manejarlo como si fuera el control remoto de fábrica. Prenderlo, apagarlo, cambiarle los modos, ponerle el ventilador. Inclusive esta aplicación, este entorno, tiene en los accesorios la manera de hacer un autodiagnóstico. Y Advanced Pro es el módulo USB. Ese módulo se ensambla en la tapa frontal. Tiene un puerto de conexión que ya viene de fábrica. Vamos a conectar el módulo USB. Para que ese módulo USB se detecte, hay que bajar el térmico para que se reinicie la tarjeta. Una vez que baje el térmico, puedo conectar el módulo. Al reiniciar el equipo, cuando sube el térmico, se va a poner el 88
y te va a poner otro código que se llama PP. Con eso te está diciendo el equipo que hay un módulo Wi-Fi detectado y que está listo para programarse. Si no te tira ese código, quiere decir que no detectó el USB. Puede ser que no esté bien ensamblado o que el cable de conexión no esté bien ensamblado en la tarjeta. Puede haber un falso contacto. Ya que lo conectamos, pues creamos la conexión, el usuario. Ya que creamos el usuario, podemos hacer el proceso de conexión con la memoria. Cuando creemos el proceso de conexión o la configuración, yo tengo que encender el equipo y presionar 6 veces eco. Cuando yo presiono 6 veces eco, en el display se va a poner las letras AP. ¿Qué quiere decir? Que se abrió el puerto de programación del módulo Wi-Fi para que puedas enlazarlo a tu teléfono o tu dispositivo electrónico. Cuando esté sellando, le damos el inicio de la programación y va a empezar a trabajar la aplicación para configurar el módulo Wi-Fi y programar la tarjeta electrónica. ¿Sí? Ya que se termina ese proceso, que no debe durar más de 2 minutos, es cuando podemos ya manejar los equipos con la aplicación. Encender, apagar, mover los modos de operación, ventilador y todas las opciones que te da la aplicación. En el caso del Advance, la diferencia está en el tipo de enlace. Es una tarjeta electrónica que se coloca en la tapa frontal o en la tapa superior y se conecta dentro de la tarjeta principal en el conector CN16. O sea, hay que destapar ahí la tarjeta principal, buscar ese conector, poner el plug en la tarjeta, acomodar el cable y fijar el módulo a la carcasa. ¿Se acuerdan del tornillito que sobra ahí de la tapa de la base metálica? Ahí lo van a usar para que no se lo lleven en la bolsa y les dañe el teléfono. Pues ya pensamos en dónde usar ese chingado tornillo. La configuración es igual. Después de conectado, pues hay que reiniciar el equipo. Cuando reinicien, marca el PP que registra la tarjeta electrónica, se crea el usuario. Ya después de crear el usuario, se hace la programación de la aplicación. Acuérdense que hay que presionarle 6 veces eco al control para abrir la puerta de programación. Esa programación es como la del cambio de Fahrenheit a centígrados o de temperatura interior a temperatura set-point. Cuando yo reinicie el equipo, tengo 3 minutos para hacer esa configuración. Si pasan 3 minutos, se cierra la puerta de programación de la tarjeta y tengo que volver a reiniciar. ¿Sí? Consideraciones. Si yo dejo conectado al Wi-Fi y se va la luz, cuando regrese la luz, la tarjeta electrónica ya tiene programado ese Wi-Fi, simplemente te va a avisar que está detectado, se va a poner PP y luego se va a poner AP y ya puedo yo manejar porque ya está configurado ese módem con la aplicación de mi usuario. ¿Sí? Si yo desinstalo el equipo y me lo llevo a otro lado, mientras no desconecte ese Wi-Fi, la programación se queda grabada. Cuando lo vuelvo a instalar, le subo el térmico, va a volver a programar PP, AP y ya pueden manejar con el usuario que lo tenía registrado inicialmente. Si el cliente vende el equipo, cuando tú lo instales en la otra casa con el otro usuario, al momento de hacer el registro, cuando yo le dé 6 veces eco, se le va a eliminar al usuario que lo tenía anteriormente y lo va a agarrar el usuario que lo está programando en ese momento. Que es el mismo caso de los técnicos, ¿no? Si yo como técnico le enseño a la clienta cómo programarlo, cuando yo lo programe me va a salir a mí el usuario, pero cuando se lo programe al usuario, al cliente final, se va a eliminar de mi usuario y se va a cargar en el cliente que lo está jalando. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que reprogramar ese Wi-Fi? Cuando yo lo quite y lo ponga en otra tarjeta electrónica. La tarjeta principal es la que tiene el programa para hacer que ese módulo trabaje. Y cuando se hace el enlace, se asigna la IP que va a trabajar con ese módulo Wi-Fi, como si fuera una computadora. Entonces, cuando yo lo quite y lo ponga en otra tarjeta, ahí a fuerzas tengo que volver a hacer el proceso de programación, aunque sea el mismo usuario, pero lo estoy cambiando de tarjeta.
¿sí? Entonces, considérenlo para cuando tengan que hacer ese proceso de programación. Y cuando lo quites para darle mantenimiento igual, lo tienes que volver a reprogramar, creo yo, ¿o no? Si no desconecto No, pues hay que quitar, me imagino, la tarjeta. Y lo conecto En la misma. antes de subirlo el térmico, Ajá. no hay problema de desprogramación. Ok. ¿Sí? Cuando se desprograma es cuando yo lo quito y lo pongo en otra tarjeta. Pues no es que se desprograme, sino que pues, la tarjeta que lo estás enlazando no tiene relacionado ese IP. Sí, de cuenta como los controles, pues. Ya ves que un control lo prendes el mismo aire, pero tienes que picarle 2 veces para que agarre el código de la otra tarjeta. Sí, es como si fuera un control universal. Ajá. ¿Sí? Okay. ¿Dudas con la conectividad Wi-Fi? Oh, claro. Y cuidan cada punto del ciclo de la refrigeración. ¿Cuál es la lógica del inverter? Enfriar solo lo que necesito. Por eso cuando el equipo llega a los 24 grados, que el diferencial es de menos de medio grado, es cuando el equipo empieza a bajar la frecuencia. Al bajar la frecuencia, yo lo que estoy haciendo es desplazar menos gas hacia el evaporador, porque yo no ocupo 12.000 BTUs, 12.600, yo ocupo 3.000, 4.000 BTUs para mantener ese medio grado de diferencial. Y es donde se da el ahorro, cuando el cuarto está realmente estable. ¿Sí? Entonces los sensores de temperatura juegan un papel primordial en el proceso de enfriamiento del sistema. ¿Por qué? Porque los sensores hacen que el equipo tenga un trabajo eficiente. Tenemos sensor en la temperatura del retorno del aire, en la descarga del gas del evaporador, la temperatura que se programa, la temperatura de descarga del gas del condensador, la temperatura del exterior, la descarga del compresor y la sensación térmica que tiene el equipo, tanto en la unidad interior como en la unidad exterior. Uno de los parámetros que los técnicos no toman en cuenta sería la compensación de temperatura interior. ¿Pero qué es ese parámetro? Es la sensación térmica que tiene el sistema sobre la temperatura interior y la temperatura exterior. Tenemos un sensor de temperatura ambiente, que es el que revisa el aire que está retornando o el aire que está succionando el gas para el condensador. Pero el de pozo revisa el calor real que está sintiendo el equipo. Acuérdense que el equipo está en el exterior y le da el sol, le pega la humedad y eso hace que la temperatura se eleve en la sensación térmica. Si el equipo detecta que la temperatura interior del cuarto está muy cercana a la temperatura exterior, lo que va a hacer el sistema es, primero, retrasar el arranque del compresor. A algunos de nosotros nos ha pasado que instalamos inverter, lo prendes y luego dices, ponlo en 16 para que arranque en chinga. Pero como lo estás abriendo el parámetro de operación y afuera tienes 38, 40 grados y adentro el sensor está detectando el calor de la losa de 36, pues son 4 grados de diferencial entre exterior e interior que van a hacer que el equipo primero retarde el arranque del compresor para que el refrigerante no retorne a alta presión, se aclimate. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que el equipo realmente tenga una temperatura, un diferencial que sea realmente el que está en el cuarto a diferencia del exterior? Primero encenderlo en modo ventilador. Cuando yo enciendo el equipo en modo ventilador, creo un flujo de aire que va a tener una temperatura más estable del cuarto, no la temperatura que tiene en la pared, en la losa, o arriba de la puerta o arriba del vidrio, y mi compresor va a arrancar de una manera más efectiva. Si tengo 38 grados interior o 38 grados exterior, la presión del refrigerante, acuérdense que es elevada, 280 hasta 300 libras. Eso es lo que evita un sistema de protección inverter cuando analiza la temperatura de compensación interior. ¿Sí? Entonces, no solamente es cuidar el arranque, cada modo de operación tiene parámetros para hacer que el compresor ajuste la frecuencia
en base al diferencial de la temperatura interior y la temperatura de programación. Muchos pensamos que el compresor inverter nunca para, ya sea en frío, calefacción, deshumidificado o modo automático. La lógica del inverter, para determinar que el compresor llegue a un paro, a un descanso, es la temperatura exterior. ¿Por qué? Si afuera yo tengo 42 grados centígrados y mi cuarto está a 24 grados, yo tengo un diferencial de 28 grados aproximadamente, 18 grados, 28, 18, 32, 42, 18 grados. Ese diferencial, si yo quito el compresor, en cuanto quite el compresor, deja de fluir el gas. Y si el cliente abre la puerta, inmediatamente el calor del exterior va a entrar al cuarto. ¿Sí? El frío no se escapa, el calor entra. Porque siempre las temperaturas más altas son las que van a ganar en un proceso de estabilización de temperatura. Si yo apago el compresor y el cliente abre la puerta, abre la ventana o sube la cortina, el calor inmediatamente va a inundar el cuarto y va a generar una pérdida en el confort. Entonces, para evitar que se pierda ese confort, si estoy por arriba de 42 grados centígrados, lo que hace el equipo es bajar la frecuencia de operación a un mínimo que mantenga el cuarto con una temperatura estable. ¿Sí? ¿Cuándo va a descansar el compresor? Cuando mi temperatura exterior esté por debajo de los 36 grados centígrados. Debajo de los 36 grados, mi temperatura exterior está cargada de humedad, pero no tiene radiación solar. Acuérdense que cuando sube la temperatura, la humedad tiende a caer. Cuando baja la temperatura, la humedad tiende a elevarse. ¿Qué pasa cuando estamos cambiando de clima? Pones el equipo en 24, pero como afuera la temperatura está entre 36 y 32 grados, el compresor inmediatamente corta. Y cuando corta, empieza a aumentar la humedad. Y cuando aumenta la humedad, el cuarto empieza a oler a cantina, a meados, a pedo, a todo lo que tiene guardado el cliente dentro del cuarto. No está aumentando la sensación térmica de temperatura, está aumentando la humedad, porque la humedad se mete por cualquier parte del cuarto, hasta por los poros del bloque ingresa la humedad. Entonces, cuando la temperatura exterior está por debajo de los 36, yo tengo alta humedad que la puedo combatir con una temperatura de operación más baja. Ahí yo puedo manejar una temperatura de operación, un set point de 20 a 22 grados, para evitar que mi cuarto se llene de humedad y tienda a expedir malos olores. No es que el evaporador esté sucio, no es que le tenga que echar pinol o fabuloso, es que el cuarto tiene demasiados componentes o demasiados cartones, ropa, que generan o que sueltan la humedad cuando corta la unidad. Una pregunta. Todos sabemos que los áreas de ventana tienen un sistema de renovación de aire. La renovación de aire. ¿Algún futuro se irá a integrar una renovación de aire a los municipios? En los municipios. No creo. Sí hay un sistema de renovación de aire. Hay unos equipos que tienen un ducto, que es un equipo de alta gama que maneja renovación de aire. En los equipos municipales, acuérdense que están trabajando para trabajar en sistemas cerrados, pero no quiere decir que estén 100% cerrados. Con la 2 centímetros, con el centímetro que hay por debajo de la puerta, hay una renovación de aire, porque tienes un aire frío dentro y afuera tienes una temperatura más elevada, y siempre va a estar entrando ese aire más caliente hacia el lado interior del cuarto. Tenemos un proceso de renovación continuo, pero que no desestabiliza la temperatura interior del cuarto. Ya si yo sello completamente ese cuarto, voy a crear un aire viciado que va a generar más olores. Hay muchas ocasiones que el cuarto está completamente sellado. ¿Sí? Una oficina Una oficina. que está encerrada en un La área niña que te digo es una Eso y genera- empieza mucho a generar hongo en las Eso por la que humedad. funciona la Por la humedad. O sea, el hongo se genera por la humedad, no lo genera el equipo. El olor no lo genera el equipo. El equipo lo único que está haciendo es estar moviendo el cochinero que hay dentro. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, mira, Así no lo sé si venden, les ha tocado ver cuando ¿verdad? las mangueras se ponen rosas. Puede que sí. Es por bacterias que hay dentro del
cuarto. O sea, esa reacción de la babasa que se pone rosa son bacterias que hay dentro del cuarto. Y es contaminación que hay dentro del cuarto que se condensa o que se aumenta en la humedad del serpentino. Pararlo, primero analizar cómo está la temperatura exterior para poder hacer que el compresor descanse, porque es un ciclo normal. Trabajar, descansar, aumentar los periodos de descanso, minimizar los periodos de trabajo cuando las temperaturas ya están estables. ¿Sí? Esos sensores también cuidan los componentes. En cada modo de operación tenemos parámetros de altas y bajas temperaturas que podemos soportar. El evaporador y el condensador en frío o en calefacción máximo pueden soportar 62 grados centígrados y mínimos de los menos 5 grados centígrados de descarga en el sensor de pozo. ¿Sí? El compresor, a los 115 grados va a pararse para proteger su aceite. A los 100 grados empieza a reducir la frecuencia de operación para poder cuidar la integridad del compresor. ¿Cómo puedo tener yo temperaturas arriba de los 60 grados en el condensador? Cuando pongo los sistemas sin base. ¿Sí? Si yo pongo un equipo sin base, lo que voy a generar es que la losa le pase el calor al metal y el metal va a sobrecalentar el compresor, y aunque la temperatura exterior esté por los 38, 40, 42 grados, acuérdense que los metales acumulan calor. Entonces mi sistema, estando arriba de la lámina, estando arriba de la techumbre, puede tener 10 grados más de temperatura. Ya voy a tener un equipo que va a arrancar a 50 grados, a 55, y voy a tener un arranque controlado del sistema por la alta temperatura que está registrando el sensor de pozo. Cuando yo pongo la base, lo que hago es crear un flujo de aire en la parte inferior que disipa ese calor que está irradiando el material y no le va directamente al chasis del condensador. ¿Sí? Las tuberías, cuando las ponen pegadas al techo, están captando el calor de la losa y están sobrecalentando el refrigerante que va frío y el refrigerante que retorna frío para enfriar el compresor. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que separar las tuberías, aunque sea 1 pulgada, y el condensador 10 centímetros o 4 pulgadas, para evitar que el compresor y que el condensador, el evaporador, se sobrecaliente. En efecto, o en el caso del evaporador, si yo lo pongo arriba de una ventana, la ventana irradia calor hasta medio metro. ¿Sí? Donde yo vea que entra la luz, está entrando calor. Y cada metro cuadrado de ventana genera de 600 a 800 BTUs. Entonces, tengo una ventana que está recibiendo 40 grados, el vidrio es una lupa y aumenta esa sensación térmica hasta en 10 grados más. Entonces ya tengo una entrada de calor de 40 a 45 grados que está pegándole directamente al evaporador y afecta el ciclo del enfriamiento, porque eleva la presión de operación, y al tener alta presión pues no tengo un buen proceso de enfriamiento. ¿Sí? Entonces, estos sensores lo que hacen es cuidar los componentes. En el caso de los códigos de error, para los sensores P4, P5, P6, P7, P8, EP y FY. Estos códigos son los que se pueden desplegar cuando las temperaturas de operación en el evaporador o en el condensador sobrepasan los mínimos y los máximos permitidos. En el caso del FY, que es la escasez de refrigerante, lo que hace es revisar las temperaturas de operación del gas. Mi condensador debe trabajar entre 38 y 42 grados centígrados con carga plena de refrigerante. Mi evaporador debe tener una temperatura de descarga en el sensor de pozo de entre los 5 y los 10 grados centígrados de retorno. Si la temperatura del condensador está muy por debajo de los 38,
el equipo cree que no hay refrigerante o asume que no hay gas porque no hay temperatura de condensación. Si el evaporador detecta baja presión o baja temperatura de retorno por debajo de los 5 grados, el equipo cree que no hay refrigerante o que el volumen no es el necesario para hacer un buen proceso de enfriamiento. Acuérdense que los bajos volúmenes generan escarchamiento de las líneas, aunque haya calor en el cuarto. Y ese escarchamiento va circulando porque no se le retira el suficiente frío a ese refrigerante. ¿Qué creo yo con un buen volumen de refrigerante? Que cuando va fluyendo por la tubería vaya dando vueltas. Cuando no tengo un buen volumen de gas, el refrigerante se va recto. Y como no pega en las paredes del tubo, no se le quita el frío y por eso empieza a congelarse en la salida. ¿Sí? Entonces, el efecto de la falta de refrigerante va a crear baja temperatura hasta cierto volumen. Cuando falta más del 50% es cuando el equipo de plano ya no da ningún efecto. Se iguala la temperatura del ambiente a la del sensor de pozo y el equipo cree que se escapó el gas. ¿Sí? Los sensores de temperatura checan el ciclo de la refrigeración, retorno de aire, descarga del evaporador o el sobrecalentamiento del refrigerante, temperatura de ambiente exterior, subenfriamiento del refrigerante y compresión o entrada de refrigerante al condensador. De aquí sale el refrigerante y tiene una temperatura, y acá después del condensador tiene otra temperatura en base a la temperatura que está golpeando al condensador. Los sensores deben de tener una temperatura y una resistencia en base a esa temperatura básica. Son sensores tipo NTC. Cada vez que se les da servicio preventivo a los equipos hay que revisar si realmente el sensor está trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo tener un sensor que siempre me esté dando una resistencia que está dentro de las tablas, 4.3, 5 kiloohms, pero su térmico o su material térmico no reacciona al diferencial de temperatura del aire que lo está golpeando o de la temperatura del tubo que está donde está puesto, donde está instalado. ¿Cómo reviso que ese sensor está trabajando? En agua con hielo a 0 grados, 3 minutos debe de elevar su resistencia al máximo. En agua caliente, menos de 50 grados, y debe bajar su resistencia al mínimo en 3 minutos. Si pasan 3 minutos y no se da el máximo o el mínimo, el sensor no sirve, aunque le esté dando una resistencia que está dentro de los valores de tablas. En el caso del código de error, se va a presentar cuando el sensor esté en circuito abierto, en cortocircuito, o cuando la resistencia sobrepase el máximo y el mínimo. O sea que cuando estemos por encima de los 60 grados o por debajo de los menos 5 grados centígrados del refrigerante. ¿Sí? ¿Qué cuida los sensores? Las temperaturas del refrigerante. Para que yo pueda tener un ciclo de refrigeración estable, eficiente, debo de mantener una estabilidad en las temperaturas para que haga un buen proceso de condensación, expansión y evaporación. ¿Sí? Aquí hay un flujo de gas que, dependiendo del tipo de refrigerante, va a reaccionar a una temperatura porque el refrigerante tiene diferente punto de ebullición. ¿Sí? Hay un parámetro, una característica entre los equipos de 22, de 410 y de 32 que es diferente. ¿Cuál es? ¿Qué tienen de diferente los sistemas de 22, 410 y 32? ¿El enfriamiento que no? Enfriamiento. Pues cada uno tiene diferente capacidad de enfriamiento por la temperatura de ebullición. Diferente desplazamiento, hay más o menos. ¿Qué otro parámetro? ¿Qué hay de diferencia entre esos tres? La presión de evaporación, sí es una, porque cada uno maneja diferente reacción al calor. Uno capta más calor que el otro y otro pues, lo representa por diferencia de presión. ¿Qué más hay diferente ahí? Las reacciones, sí, pues, dependiendo de la altura, el refrigerante reacciona a diferente presión.
El aceite, pues el 22 trabaja en mineral y el O sea, R410 se refiere trabaja por el este. que llevan menos carga uno de refrigerante que otro. El volumen del refrigerante. Eso puede ser. ¿Por qué? Ese es. Ah, Si yo ¿qué tiene? someto mi sistema a un volumen diferente Va a comer otro para celebrar. al que tiene el diseño Venga, para te lo lograr uso. una condensación y una No, correcta queda no. evaporación, voy a tener problemas ¿Qué de tengo que hacer? sobrecalentamiento o sobreenfriamiento. ¿Sí? Acuérdense que el equipo está diseñado para trabajar a 5 metros. Son los 4 metros del kit y los 50 centímetros de la entrada al distribuidor del evaporador. Si yo alejo, yo tengo que compensar gas. Nada más que hay que considerar primero la temperatura exterior y la ubicación del condensador. El equipo puede trabajar con la carga de gas que tiene de fábrica hasta los 8 o 10 metros. Serían 2 kits. ¿Sí? Si la temperatura exterior está entre los 36 y los 38 grados centígrados. Si aumenta mi temperatura exterior, ¿qué voy a provocar? Que ese refrigerante no sea suficiente para hacer un buen proceso de enfriamiento. ¿Y qué voy a necesitar? Pues meterle más gas, porque me estoy alejando más distancia y tengo una presión de condensación más elevada. ¿Sí? Entonces, si yo me alejo más de 10 metros, 15, 20, lo que debo de hacer antes de romper el vacío es primero cargar metro por metro. ¿Sí? Rompo el vacío, prendo el equipo, veo cómo se mueven las presiones y si me falta volumen de gas, empiezo a meter de 20 gramos a 30 gramos por apertura de válvulas. No rompan el vacío con toda la carga con toda la recarga de refrigerante, porque puede ser que no la ocupen si la condición de operación del condensador es adecuada. ¿Sí? Si yo someto mi condensador a un volumen excesivo de refrigerante que no ocupa, voy a elevar la temperatura de descarga, voy a elevar la temperatura de condensación, voy a elevar la temperatura de expansión y voy a minimizar mi capacidad de enfriamiento. ¿Sí? Todos los inverters tienen sensores, la descarga del compresor, descarga del condensador y descarga del evaporador para hacer que el refrigerante trabaje de manera adecuada. Si bajamos volumen de refrigerante, bajamos revoluciones. Si aumentamos volumen de refrigerante, aumentamos revoluciones. En el caso del inverter, el evaporador puede aumentar su capacidad de enfriamiento hasta un 30%. Pero vamos a hacer que el equipo trabaje a frecuencias por encima de los 60 Hz, que van a generar altos consumos de energía. Regularmente, para ver un ahorro, mi compresor debe trabajar por debajo de los 50 Hz. Y cuando se estabiliza, va a llegar a trabajar entre 5 y 10 Hz, que son los 1.5, 2 amperes, que es más o menos el ahorro de energía de un inverter de 18, de 20 CIFs, el 50, el 56%. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos cuidando con el sistema de sensores? El ciclo básico de la refrigeración. ¿Sí? ¿Qué otro parámetro controla el equipo? No nomás el inverter, sino el on-off, el volumen de aire. Si yo pongo el equipo en velocidad automática, la flecha va a girar en base a la temperatura de retorno que tiene el refrigerante. Si el refrigerante es muy frío el retorno, lo que va a hacer la turbina es girar más rápido para generar más volumen de aire. Si el refrigerante está sobrecalentado, lo que va a hacer es girar más lento para que el refrigerante baje la presión. En el caso de los inverters, el volumen de aire va en base al volumen del refrigerante que está retornando o que está mandando el compresor. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle con estos motores asíncronos? Actualmente, la mayor parte de las marcas o los mayores modelos de las marcas de los equipos, de los motores, el rotor tiene un campo magnético de baja intensidad. Si yo hago girar este rotor, aunque no tenga voltaje, voy a generar un voltaje de retorno
un inducido que puede dañar mi tarjeta electrónica. ¿Sí? Cuando ustedes le dan servicio a los equipos, dejando la turbina y hacen girar la turbina más de 1000 revoluciones, van a generar un campo de retorno, un voltaje de retorno. Ese voltaje puede variar en base a las vueltas y en base a la capacidad que tenga el sistema de descargar las corrientes parásitas. Si yo giro un motor de voltaje alterno arriba de las 1000 revoluciones, puedo generar hasta 24 volts de retorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi rotor tiene un campo magnético de baja intensidad. Pero si yo hago girar un motor de voltaje directo que tiene imanes permanentes en el rotor, puedo generar un retorno de hasta 300 volts directos. ¿Okay? Oiga, pero yo le bajo el térmico. ¿Cómo le hace? El motor genera, aunque no tenga un voltaje de retorno, un inducido. ¿Sí? Oiga, pero yo desconecto el sensor de pulsos. Tienes conectado el arnés de la alimentación, que ese arnés de la alimentación va al sensor triac, que cuando recibe más de 5 voltios se daña. Oiga, pues yo desconecto el sensor de pulsos y el plug a la alimentación. El motor, acuérdense que adentro tiene una tarjeta. Y si no tiene para dónde tirar la basura, se chinga la tarjeta interior. ¿Sí? Entonces, si yo por alguna razón no voy a retirar la turbina, debo de limitar los giros que dé esa turbina. ¿Sí? Lo mejor es tumbarlo para dar un mejor mantenimiento. Así es. Hay algunas ocasiones que por alguna razón los técnicos deciden quitar los evaporadores. Si yo quito el evaporador, estoy generando una contaminación dentro del sistema y eso va a hacer que mi equipo pierda capacidad de enfriamiento. Aunque agarre la pinche cinta aislante y le dé como 300 vueltas aquí de instalación. Yo le pongo tapones. Yo le pongo. Entra la humedad. No, pues sí, lógico. Cuando Daña entra los la flees, humedad- mete humedad, todo eso. Cuando entra la humedad el sistema, lo que hace es abrazar el aceite y no lo suelta. ¿Cómo hago que suelte el aceite, la humedad? Con calor, 80 grados centígrados. Y cuando lo suelte, tengo que tener la bomba de vacío para que saque la humedad inmediatamente. Entonces, si yo voy a hacer un proceso de desinstalación del sistema, tomen en cuenta que se lo van a inclinar. ¿Sí? Lo adecuado es dejarlo ahí colgado, pueden bajar los plásticos, pueden limpiar los plásticos sin tener que sacar o desconectar la tubería de conexión entre el evaporador y el condensador, que es el kit de instalación. ¿Sí? Aparte que pues están regalando la chamba, ¿no? Oh, yo estoy bien chingón, yo doy pinche servicio. Porque cuando tú hiciste el vacío, tú ¿Puedes le repetir? diste un ambiente ideal para que trabaje el refrigerante. ¿Sí? Aquí también hay que tener cuidado con los cables de conexión. Si te da un código de 0, tenemos un problema de comunicación entre las tarjetas. La tarjeta del evaporador manda el voltaje positivo. La tarjeta del condensador manda el voltaje negativo. Y ahí tenemos una comunicación plena y efectiva. Cuando te da el L0, quiere decir que una de las dos tarjetas no está recibiendo la información. ¿Sí? Puede ser que haya entrado un voltaje por la señal de más de 50 volts alternos o de más de 50 volts directos. Entre 1 y N hay una comunicación que se llama RS485. Tiene polaridad y tiene frecuencia. Si yo pongo un osciloscopio antes de estas puntas, puedo checar la frecuencia de comunicación que va de 50 a 80 Hz y el voltaje de comunicación que va de menos 30 a más 30 volts en voltaje directo. En voltaje alterno tengo una oscilación de 12 a 24 voltios. Para yo detectar cuál tarjeta está dañada, tengo que poner mi multímetro en voltaje directo, punta positiva en el 1, punta negativa en N, y cachar la información para determinar qué tarjeta está dañada. Si encuentro voltajes positivos en las dos puntas, la tarjeta del condensador está dañada. Si encuentro voltajes negativos,
la tarjeta del evaporador es la que está dañada. Cuando la comunicación es plena, la tarjeta recibe, cambia la polaridad y contesta. Y la otra recibe, cambia la polaridad y contesta. Es una comunicación eficiente. ¿Qué limita esa comunicación? La resistencia que se crea en el kit de instalación por entorches, por calibres o por falsos contactos. Si yo agarro el cable de alimentación que va en N y peino dos puntas, dejo un cable que es más grueso que una terminal recta. Y eso puede generar que cuando yo ajuste el tornillo, barra el tornillo y tenga un falso contacto. Aunque sea aquí en la alimentación, ya estoy metiendo un problema de comunicación, porque aquí hay una referencia que es común, que es N. ¿Sí? Ese error E0 Sí. es muy común en los equipos inverter 110. Sí, por las broncas con los neutros. El Porque neutro, o el el N retorno, es el neutro. o el retorno de voltaje. Es muy común, me ha tocado Sí. muchas veces que por regresar 7 milivolts, muchas veces no se los puedes bajar ni cuando tierra física y dependiente. Si hay más, son broncas de retornos de voltaje por los calibres del neutro O Comisión o Federal. comisión. Cuando la alimentación principal del transformador no tiene su neutro corrido, genera muchos problemas con los neutros dentro de las casas. Y ni poniéndole varilla física dependiente bajas ese No, voltaje. porque acuérdense que la tierra es una cosa y el neutro es otra cosa. Y eso le Son pasa mucho diferentes nomás a los 110. ¿Mande? A los 110 A los 110 les pega. ¿Cuándo le va a pegar a un 220? Cuando tengamos un desfasamiento entre fase 1 y fase 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí compartimos esa parte de la comunicación. ¿Sí? Es muy importante que ustedes comprendan y entiendan esa parte para los procesos de garantía. Si tienes un código de cero, el primer paso es reiniciar el sistema. ¿Cómo reinicio? Bajar la pastilla. Bajo térmico, 3-5 minutos, vuelvo a subir el térmico y enciendo, porque puede ser que haya sido un problema momentáneo por el suministro principal. Si pasan menos de 5 minutos y se da el código de error, entonces hay que revisar el cable de señal, que estén bien ajustadas las terminales, que no esté dañado, que no esté golpeado, cortado. Si está bien el cable de señal, entonces ya checamos el valor de comunicación para saber qué tarjeta es la que se va a pedir de garantía. Si es evaporador, pues condensador. Entonces, en base a esa revisión, yo puedo saber qué tarjeta es la que me está cambiando. En otros equipos, lo que pueden hacer es buscar la referencia de comunicación, cuál es la comunicación y cuál es el retorno para saber qué tarjeta está dañada. ¿Sí? Puede ser el 2 y el 3. Creo que el 3 es el positivo, el 2 es el negativo. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Sí. Voltajes positivos, tarjeta condensador. ¿Sí? Voltajes negativos, tarjeta evaporador. ¿Qué tan cierto es el voltaje que se compensa? Dice, vamos a poner que tiene 90 de volt y el 90 tiene 130. ¿Hay una compensación ahí o no? Sí, sí hay desfasamiento. Sí le afecta. Sí. Por los 90 que está. Sí, o sea, tienes una fase con 90 volts y una con 130. Tienes un desfasamiento. No se compensaría ahí. No, porque el equipo, la tarjeta electrónica detecta la referencia fase por fase. ¿Sí? A lo mejor yo le pongo línea 1 y línea 2 y me da 220. Pero pongo línea a neutro y una me da 90 y la otra me da 120. Y está el vato del estacionamiento de ahí enfrente de la lomita. Le dice, oiga, ¿dónde es la capacitación? Te va a decir, así enfrente, va a ver como una pluma, te bajas así como una rampita, la primera puerta te metes, subes las escaleras, y están ahí a mano derecha abriendo la puerta de cristal, y antes la escalera te lleva para acá, entras y vas a ver un pasillo largo y la otra a la derecha hasta el Te fondo. puede dar positivo, te puede dar negativo. Te da entre 6 y 12 voltios. Si más positivo es La tarjeta del condensador. y si más negativo Y la si es negativo, la del evaporador. Siempre hay que checar la referencia en cada punto de conexión. Cuidado,
el diagrama del módulo IPM. ¿Qué es eso? ¿Qué hace el módulo IPM? Recibe el voltaje, ese voltaje lo manda a cada borne en una secuencia operativa para que el compresor gire. Mi módulo IPM debe de tener una temperatura de operación entre los 50 y los 60 grados centígrados. ¿Cómo hago que mi módulo IPM siempre mantenga esa temperatura de operación estable? Con la correcta transferencia del calor hacia el disipador. ¿Con la grasa? La pasta de transferencia térmica. No, grasa. Hay 3 puntos básicos. La pasta, Ajá. ¿sí?, que tiene que tener la viscosidad adecuada para poder pasar el calor del módulo. Por eso no prenden. A la placa disipadora. El compresor que esté correctamente conectado, es el terminal, el plug, a cada borne, y el terminal que va a las tarjetas esté correctamente conectado. ¿Atrás? ¿Eh? Sí, es 0 o P9. P0 o P9, dependiendo de la falta de sincronía. Ay, pedí los platos y no. Aquí también es muy importante el arranque del compresor. ¿Para qué sirve ese cobertor, esa cobija, ese romón? Dicen para que se pudra. Para que se pudra. Para mantener la temperatura. Para mantener la temperatura. Eso no es técnico. El compresor, señores, tiene que tener una temperatura de arranque de 45 grados centígrados mínimo para que el aceite que está en la cámara no lo inunde y realmente se escurra hacia el cárter del compresor. El aceite es un aceite sintético que dependiendo de la temperatura o es más viscoso o es más líquido. Bajas temperaturas lo hacen más espeso, altas temperaturas lo hacen más líquido. Si el compresor se apagó y el refrigerante venía corriendo con mucho aceite, lo va a sudar en la cámara y empieza a inundar la cámara. Cuando arranque el compresor, si ese aceite no está a menos de 45 grados, la cámara no lo va a desplazar hacia el cárter y lo va a querer expulsar hacia la parte de la descarga y no va a poder porque el aceite no se comprime, es un líquido. Entonces yo ocupo que mi compresor esté a 45 grados para poder generar un arranque que no esté inundado de aceite. Los equipos que manejan baja temperatura tienen resistencia a los cárteres. Las cámaras de congelación, las cámaras de conservación, es para que el compresor no arranque inundado de aceite. ¿Sí? Entonces, el romón tiene la función de calentar el compresor o mantener la temperatura del compresor por encima de los 45 grados. Cuando por primera vez hicimos vacío, la válvula, el refrigerante se va, pero nunca se llega a la forma de líquido sobre el compresor. No hay ningún problema de que golpee. Es aceite del compresor que se quedó en la cámara de compresión y no bajó. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿por qué se pudren los compresores si el compresor es el que tiene la pintura más gruesa de todo el sistema? Porque suda el compresor. Al sudar, moja el romón o moja el cobertor o moja el componente, la chingadera esa. ¿Por qué suda la chamarra? ¿Van a censurar el video? Porque hay baja temperatura de retorno del refrigerante. ¿Por qué hay baja temperatura de retorno del refrigerante? Porque adentro en el cuarto no hay el suficiente calor para que ese refrigerante hierva o está muy sucio. ¿Por qué hay baja temperatura? Porque el cliente lo tiene a menos de 20 grados y lo que está haciendo es que el compresor trabaje más de 3 horas continuas sin cortar y va a generar que el retorno del refrigerante haga que el compresor se inunde de agua, dañe o llene el agua del romón, el cobertor y pique la carrocería del compresor. Acuérdense que el ciclo de refrigeración es arranque, trabajo y descanso. Cuando yo estabilizo presiones, descanso más y trabajo menos.
Y en ese inter, cuando descanso más, es cuando el serpentín del evaporador se seca. Por trabajar altas frecuencias y mucho tiempo, lo que hacen es golpear con líquidos el retorno del compresor. ¿Sí? Si se lo van a quitar, tienen que asegurarse que la temperatura exterior va a estar por arriba de los 45 grados cuando el compresor va a arrancar. Aquí en Culiacán sí. En la tarde sí, pero en la noche. No ¿Cuál creo es que la bajo temperatura promedio en la noche? 36, 35. Menos de 40. No se debe quitar. Entonces, ¿usted qué es? ¿Team Ropón o Team no Ropón? Aquí hay un detalle, ¿no? No, por Hay ahorita equipos vengo, voy a ir a que juntarlos. Si no lo trae el equipo, el diseño de la cámara está hecho para 60 grados. Si el compresor tiene problemas de conexión, eleva la corriente. Si el cliente lo está trabajando a menos de 20 grados, eleva la corriente. Y eso hace que el módulo IPM eleve su temperatura de operación. Si la pasta de transferencia térmica está seca, está dañada, el módulo IPM eleva su temperatura de operación. Su máximo operativo son los 87 grados centígrados. ¿Del IPM? Del IPM. Después de esa temperatura, No te... se protege. Cuando pasa más de 6 veces, te manda el código de error. Lo primero que hace es bajar la frecuencia de operación del compresor para bajar la temperatura de la descarga y bajar el módulo o la potencia del módulo IPM. Llegas al estacionamiento y aquí está una rampa, está una Estos por atrás códigos de la lomita, los van a ver atrás de la lomita, del lado de voltaje directo. donde venden El P0 y el P9 son códigos de referencia que hacen al voltaje del lado directo después del rectificador. hasta una rampa. Del lado del voltaje alterno Si no, mándame video. tenemos otros códigos. El básico es el EU, que es el que te dice que el voltaje que está llegando del lado de alterna está en un rango normal operativo, que son los 208, 230 volts. Para que mi equipo trabaje de manera adecuada, mi rango de voltaje debe ser 208, 230 o 110, 127. En el caso del inverter, tiene la cualidad de trabajar en un voltaje más bajo o un voltaje más alto por un lapso de tiempo. Puede trabajar a 190 por 20 minutos o puede trabajar a 255 por 20 minutos. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica de ese análisis del voltaje del inverter? Cuando ustedes tengan códigos P1, les está avisando que hay un voltaje anormal por más de 20 minutos. Primero, es más problemático un voltaje bajo que un voltaje alto. Un voltaje bajo lo que genera es más corriente. Y al generar más corriente, generamos más temperatura de operación en la electrónica. Hablando del caso de la electrónica de potencia, ¿sí? Si tengo menos de 208 volts, yo voy a estresar los componentes electrónicos. Si tengo menos de 208 volts, yo tengo un problema de suministro eléctrico. Un falso contacto en el cuadro de medición, un calentamiento de cableado, un cableado más delgado, un cableado deficiente, problemas de conexión en la mufa. Todo lo que genere bajo voltaje viene derivado de una mala conexión o de un mal flujo por el cableado, ¿sí? Que son cables delgados. Si el equipo recibe menos de 208, lo primero que tiene que hacer es almacenar un voltaje. Si recibo 220, me sobran 12 voltios, porque mi mínimo operativo son 208. Entonces, esos 12 voltios, la tarjeta los guarda en el condensador, en el capacitor y en el reactor, para que cuando ese voltaje esté por debajo de los 208, yo pueda hacer trabajar mi módulo IPM por 20 minutos. Si pasan 20 minutos y ese voltaje no subió del mínimo operativo, que son los 208, el equipo se va a proteger y te va a avisar: oye, el voltaje de suministro es anormal, te va a mandar el código. Si el voltaje es alto, yo recibo 250, 255, me sobran 20 volts de mi máximo operativo, que son los 230. Esos 20 volts lo que voy a hacer es guardarlos
por si en algún punto del trabajo del sistema mi voltaje cae de los 208 y yo pueda hacer trabajar el equipo 20 minutos más en lo que se estabiliza. Si pasan 20 minutos y no bajo el voltaje, pues yo no ocupo ese voltaje y lo tengo que descargar a tierra. Si yo no descargo a tierra, el capacitor y el reactor se sobrecalientan y es cuando generan problemas en las tarjetas electrónicas. El voltaje elevado no se lo van a quitar con nada, a menos de que pongan un regulador antes de la alimentación del sistema. Acuérdense que cuando todo el mundo empieza a prender los aires, ¿qué hace comisión? Eleva los taps. No es cierto, comisión, no se da el tiempo. La norma me dice que es una varilla de 2.8 metros para generar 25 ohms de resistencia a la descarga. Si yo compro en la eléctrica una varilla de 90 centímetros, que ya no es de cobre, que está pintada, voy a generar una resistencia entre los 600 y los 800 ohms. ¿Sí? Si yo descargo mi tierra física al tejabán, a la protección, a la varilla que sale del castillo, a la llave de cobre que está ahí en la pared, voy a generar de 1500 a 2000 ohms. Entre más alta es la resistencia, tenemos menos capacidad de descarga. Y al tener menos capacidad de descarga, pues yo no voy a tener la facilidad de tirar lo que no me sirve. ¿Sí? Referencias neutro y tierra. El único punto donde pueden tener tierras y neutros es en el cuadro de medición, porque la norma así lo pide. Porque lo que está cuidando es la red de suministro eléctrico. Si hay un cortocircuito en la casa, llega al punto del cuadro de medición y se descarga tierra donde está el medidor. Porque si no tuviera ese punto de tierra, se va a la transición y daña el transformador. Ahí es el único punto donde pueden tener neutros y tierras. En el secundario que está dentro de la casa, aunque la casa sea 110, los neutros y las tierras deben de estar separados. La tierra es una descarga de corrientes parásitas. El neutro es una referencia de retorno que equilibra el voltaje entre fase y fase. ¿Sí? Se genera el voltaje, se distribuye, se suministra y ese neutro hace que haya un equilibrio en ese tipo de distribución. ¿Sí? Si adentro de la casa tengo neutros con tierras, lo que voy a generar es que cuando se quiera descargar en la corriente parásita, tenemos un voltaje superior, que es un retorno de una fase, mínimo son 110 volts, y no va a dejar que el voltaje fluya hacia la tierra física. Incluso le puedes estar metiendo corriente. Si es mayor el voltaje, le puedes estar metiendo corriente del neutro. Sí, es una malla. Tienes, no sé, 20, 30, 40 volts entre fase y neutro, o entre fase y tierra, perdón, y no van a dejar que bajen 5 voltios, no van a dejar que bajen 10 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje más alto de retorno en el neutro. Aunque estén todos los focos apagados, aunque no haya ningún componente conectado. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que separar neutros de tierra para evitar problemas eléctricos en los equipos inverter. Si cumplimos con esa regla básica, pues el sistema va a dejar de ser un sistema que les dé dolores de cabeza. ¿Qué hacemos los técnicos? Llegamos, instalamos. Ahí está el pinche cable ese donde está el otro equipo, ahí lo conectamos. Y lo ves que está negro, podrido, verde. Lo lijamos nomás. Aún así lo conectas, ¿sí? Oye, no tiene que cargar la potencia que generen esos 10 equipos, que serían 10.000 watts, que sería un calibre 8 o un calibre 6, eficiente. Si yo veo una barra de tierras y tengo puros calibres 12, y de la barra de tierra a la varilla sale un calibre 12, esa barra no sirve, o esa tierra no sirve, porque ese cable no va a dejar que se descargue toda la potencia que van a estar drenando las demás tierras físicas. Tiene que tener un calibre de descarga que sea equivalente a todo lo que está conectado en la barra de tierras. Son 10, 15, 20 equipos, 10, 15, 20 circuitos de lámparas, tomacorrientes. Debe que tener un equilibrio entre lo que tienes de capacidad de captar contra lo que tienes de capacidad de descargar. ¿Sí? Separar. Y así vamos a evitar problemas eléctricos en los sistemas inverter.
daños en las tarjetas en la etapa de voltaje alterno. ¿Sí? Si cae un pinche rayo y se eleva, se madrea el transformador, pues ahí sí, ni para dónde hacerse. Tenemos la protección de la barra de tierras, le va a ayudar, pero si el voltaje que se eleva por encima de los 350 voltios, se va a dañar la tarjeta. ¿Sí? Contra eso, pues no podemos hacer nada. Una descarga atmosférica, igual. ¿Sí? Hay cosas que no podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que en el trabajo normal del sistema tengamos una buena capacidad de tirar lo que nos sirve. ¿Sí? Hay otros tipos de voltajes que afectan el funcionamiento, que son los voltajes de estática. Casi siempre el que le pone estática o ruido es el técnico. Cuando está instalando, si no usa guantes y tiene estática en el cuerpo, puede meter un voltaje de estática en la etapa de comunicación que está directamente conectada a la memoria EPROM. Si yo traigo estática en el cuerpo y agarro el cable negro y lo conecto en el 1, puedo descargar esa estática directo a la tarjeta electrónica. ¿Sí? Usen guantes por seguridad. Si no quieren usar guantes, el primer cable que pongan es el verde para que descarguen su estática en el chasis, y el último cable que quiten es el verde, por si la tarjeta tiene potencia acumulada, no se les descargue cuando quieran soltar el cable negro, el azul o el café. ¿Sí? Entonces, hay que evitar esas corrientes parásitas para que el equipo no sufra daño. ¿Dudas con eso? Lo que hace es mandar el voltaje en base a la secuencia de giro que tiene el compresor. Puede mandarle voltaje positivo al borde o puede mandarle voltaje negativo, dependiendo del diseño que tenga el compresor y el diseño que tenga el módulo IPM. Pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿se puede reparar o qué hay que hacer ahí? En el IPM es un componente que tiene patente. Sí, pero... sí lo puedo reparar, pero si lo quito de una tarjeta que estaba del mismo modelo, que sea de la misma marca, por así decirlo. Sí puedo quitar un módulo IPM de una tarjeta que tenga un problema de comunicación, que no tiene nada que ver con el IPM. Entonces, si es de sincronía, hay que cambiar el IPM. ¿O? Hay que cambiar el IPM. Sí. Dependiendo también de qué daño sea, porque puede ser que el compresor esté dañado y dañe el IPM. Cuando el compresor vibra, es porque magnéticamente no está girando como debe ser. Esa falla venía siendo como, hace rato estaba platicando con su compañero, como el drive del compresor, ¿verdad? Sí, es lo que dices. Sí, yo, manda es que diferentes le digo que yo le hablé a usted hace ya rato, que iba en carretera, sobre ese problema. De los drivers. Sí, cuando se da en el drive, hagan de cuenta que el compresor quiere girar, pero como el voltaje que le está llegando a la bobina es el mismo o es diferente, magnéticamente se queda pegado. Se amarra. Y se queda pegado, se da la estéresis y luego se suelta. Y el módulo IPM pues le manda el voltaje y como no detecta el giro, se lo quitan y luego le vuelve a mandar, ya se descargó, y se lo vuelve a quitar, y así está jugando 6 veces hasta que de plano lo protege. ¿Sí? Sí. Es el sensor de voltaje. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, pues esta fue la capacitación 2025 de parte de la empresa Duventus. Y aquí mi compañero, ¿cómo? Roberto Luz. Roberto. Saludos, sí.